Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a este su espacio favorito, donde juntos nos sumergimos en el fascinante y a veces caótico mundo del espectáculo. Hoy, mis queridos amigos, tenemos un banquete de noticias que les dejará sin aliento, un plato fuerte que requiere toda nuestra atención y, por qué no decirlo, un buen café para mantenernos despiertos ante tanta intensidad. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar los misterios, las pasiones y los giros inesperados que rodean a una de las parejas más icónicas, más queridas y, sin duda, más complejas del panorama turco, la incomparable Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Los nombres que hacen que las redes sociales estallen, los protagonistas de una historia de amor que ha cautivado a millones, están de nuevo en el centro de la conversación, y esta vez, la trama se ha puesto aún más interesante. Si eres de los que se deleitan con los dramas de la vida real, los romances que parecen sacados de una telenovela y las segundas oportunidades que desafían al destino, entonces has llegado al lugar correcto. Porque hoy vamos a explorar un capítulo que ha generado un auténtico maremoto en redes sociales y medios de comunicación, un episodio que ha roto el silencio y ha puesto a prueba las emociones de todos. Después de meses de especulaciones, de rumores que iban y venían como olas en la playa, de silencios que gritaban más que 1000 palabras, parece que Hande Erçel ha dado un paso que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y no se trata de un nuevo proyecto cinematográfico, aunque, por supuesto, hablaremos también de sus proyectos profesionales. Hablamos de algo mucho más personal, mucho más íntimo, mucho más revelador. Hablamos de una confesión que ha tomado por sorpresa a propios y extraños, una declaración que podría cambiar el rumbo de una historia de amor que muchos creían relegada al baúl de los recuerdos. Así que agarren sus palomitas de maíz, acomódense en sus sofás y acompáñenme en este viaje por las profundidades del corazón de Hande y las posibles consecuencias que esto traerá. Pero antes de que nos dejemos llevar por este torbellino de emociones y especulaciones, les quiero recordar lo de siempre, mi ritual de cada vídeo. Si este tipo de contenido es de su agrado, si disfrutan de las noticias frescas, los análisis profundos y el chismorreo con un toque de clase, por favor, regálenos su valiosa suscripción. Es totalmente gratis, no les cuesta nada y nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden que somos una comunidad de amantes del espectáculo, así que su apoyo es esencial para que sigamos creciendo. Y no se olviden de activar la campanita, esa pequeña herramienta mágica que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. De esta manera, no se perderán ni una sola de las noticias y análisis que tenemos preparados para ustedes. Dicho esto, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la emoción a flor de piel, vayamos directo al grano. La historia de Hande y Kerem, ¿verdad que es de esas que parecen sacadas de un guión de telenovela de las buenas? Todo comenzó de manera idílica, como el inicio de una de esas historias de amor que nos hacen suspirar. Se conocieron grabándose en Kalkapm, una serie que irónicamente, terminó siendo un espejo de su propia realidad. En la pantalla, la química entre ellos era explosiva, palpable, innegable. Traspasaba la cuarta pared, como se suele decir, y lograba conectar con la audiencia de una manera muy especial. El público se enamoró perdidamente de su romance ficticio, de esos encuentros cargados de miradas, de sonrisas que delataban algo más que simple amistad, de esos diálogos chispeantes que hacían palpitar los corazones. Y casi sin darnos cuenta, ese amor de mentira se transformó en algo muy real, muy tangible, una pasión que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Los vimos juntos, enamorados, radiantes, compartiendo momentos que parecían perfectos, dignos de una postal romántica. Sus redes sociales se convirtieron en el escenario de su amor, inundándose de fotos juntos, viajes exóticos, cenas románticas a la luz de las velas y miradas cómplices que decían más que cualquier declaración. Eran la pareja del momento, el ejemplo de que el amor verdadero podía surgir incluso en el set de grabación. Eran la envidia de todos y la inspiración de muchos. Se les consideraba una pareja perfecta, un ejemplo de que los sueños románticos se pueden hacer realidad. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son color de rosa. La realidad a menudo se encarga de desdibujar los cuentos de hadas, de aguar las fiestas y de bajar a los protagonistas de las nubes. Después de un tiempo de ensueño, los rumores de crisis comenzaron a surgir, como una sombra amenazante en el horizonte. Discusiones, desacuerdos que se filtraban entre bambalinas, la presión mediática que los agobiaba con sus constantes preguntas y especulaciones y, quizás, las propias inseguridades de cada uno.
Todo eso poco a poco fue resquebrajando esa imagen de pareja perfecta que habían construido con tanto esmero. Los rumores se fueron intensificando, las discusiones se volvieron más frecuentes y la felicidad que irradiaban comenzó a desvanecerse. Y un día, como un baldazo de agua fría, llegó la confirmación que nadie quería oír: Ande y Kerem habían terminado su relación. La noticia, lejos de ser una sorpresa, fue recibida con una profunda tristeza y desilusión. El mundo de sus fans se vino abajo como un castillo de naipes que se derrumba con el más ligero de los soplidos. Las redes sociales, que antes eran el escenario de su amor, se convirtieron en un campo de batalla virtual, con unos culpando a Ande, otros a Kerem, y algunos pidiendo a gritos una reconciliación, como si de una película de drama se tratara. Las discusiones y los insultos volaban de un lado a otro, demostrando la pasión y la intensidad con la que sus seguidores habían vivido su historia de amor. Ambos se llamaron al silencio, optando por el hermetismo en lugar de dar explicaciones. No hubo declaraciones públicas, no hubo explicaciones oficiales, solo un vacío que se hacía cada vez más grande como un pozo sin fondo. Durante meses cada uno siguió con su vida, intentando superar la ruptura y enfocándose en sus proyectos profesionales. Ande continuó brillando en el mundo de la actuación y Kerem se sumergió en sus nuevas aventuras. Sin embargo, el eco de su historia de amor aún resonaba en cada rincón, como una melodía que se niega a morir. El recuerdo de su romance seguía vivo en el corazón de sus fans, que aún guardaban la esperanza de que un día volverían a estar juntos. Y es precisamente aquí donde la historia toma un giro inesperado, un giro que nadie, ni siquiera el más optimista de los fanáticos, podría haber previsto. Hace apenas unos días, Ande Erçel, en una entrevista exclusiva para una revista de renombre, rompió el silencio y habló abiertamente sobre su relación con Kerem. Y lo que dijo no solo sorprendió a sus fans, sino a toda la prensa del corazón turca. La entrevista se convirtió rápidamente en la noticia del día, acaparando portadas y titulares en todos los rincones del mundo. Con una sinceridad que dejó a todos boquiabiertos, Ande confesó que durante todo este tiempo de separación, se dio cuenta de que aún seguía enamorada de Kerem. Que la distancia, en lugar de enfriar los sentimientos, los había fortalecido, como si la ausencia hubiera servido para encender la llama de su amor con más fuerza que antes. La confesión por sí sola ya era impactante, pero lo que vino después dejó a todos con la boca abierta. Lo más impactante no fue la declaración de amor, sino el pedido de perdón. Un pedido de perdón sincero, desgarrador, que demostraba la vulnerabilidad de Ande y la profundidad de sus sentimientos. Ande, con la voz entrecortada por la emoción, reconoció que quizás no supo manejar la situación en el pasado. Que se dejó llevar por el orgullo, ese enemigo silencioso que tantas relaciones destruye, y que en ciertos momentos no supo comunicar sus verdaderos sentimientos. Admitió que cometió errores de los que se arrepentía profundamente, errores que la habían atormentado durante meses. Reconoció que había lastimado a Kerem, a la persona que más amaba, y que la culpa la carcomía por dentro. Y lo más importante, pidió perdón, no solo a Kerem, sino a todos sus fans que habían seguido su historia con tanto cariño. Un gesto de humildad que nadie esperaba, una muestra de madurez que dejó a todos con el corazón en un puño. Esta confesión, créanme, ha dado la vuelta al mundo y ha generado un debate enorme en las redes sociales y en los medios de comunicación. Se ha convertido en el tema de conversación obligado, en el foco de todas las tertulias y en el centro de todas las discusiones. Muchos aplauden la valentía de Ande por admitir sus errores y abrir su corazón de esta manera tan vulnerable. La consideran un ejemplo de coraje, de honestidad y de madurez. La felicitan por tener la valentía de reconocer sus fallas y de pedir perdón públicamente. Ven en su confesión un acto de amor sincero y desinteresado. Otros, en cambio, se muestran escépticos y dudan de la sinceridad de sus palabras. Algunos la acusan de ser manipuladora, de usar la confesión como una estrategia para volver a estar en el centro de atención, para generar más publicidad y para aumentar su popularidad. Algunos sugieren que todo esto es un montaje, una pantomima para conseguir más seguidores y más contratos. Sin embargo, si algo ha demostrado Ande en su trayectoria, es que no necesita este tipo de escándalos para mantenerse relevante. Su talento, su carisma, su belleza y su dedicación al trabajo la han convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía y de todo el mundo. Su éxito se basa en su esfuerzo, en su talento natural y en la calidad de su trabajo, no en este tipo de polémicas. Entonces, ¿por qué esta confesión? ¿Por qué ahora?
Es una pregunta que muchos nos hacemos y que tiene muchas posibles respuestas. Y la respuesta, quizás, es más simple de lo que parece, más humana, más auténtica. Tal vez, Ande simplemente llegó a un punto en su vida en el que ya no quería seguir cargando con ese peso en su conciencia. Tal vez el remordimiento, la culpa y el arrepentimiento la atormentaban cada día y la única forma de liberarse era confesando sus errores y pidiendo perdón. Tal vez, el tiempo le dio la perspectiva necesaria para entender sus errores y para valorar lo que había perdido. El tiempo, ese gran maestro que nos enseña el valor de las cosas cuando ya las hemos perdido. Tal vez el amor, ese sentimiento tan poderoso e incontrolable, la impulsó a dar este paso tan arriesgado, a exponer su corazón y a jugarse el todo por el todo. Tal vez, se dio cuenta de que el orgullo era un obstáculo que le impedía ser feliz y decidió dejarlo a un lado para luchar por lo que realmente quería. Lo cierto es que las palabras de Ande han llegado hasta los oídos de Kerem, y han resonado en lo más profundo de su alma. Y aunque él no ha hecho ninguna declaración pública al respecto, el silencio también es una forma de comunicación. Es evidente que este mensaje ha tenido un impacto profundo en él. La confesión de Ande ha removido sus cimientos, ha sacudido sus emociones y ha despertado recuerdos del pasado. Muchos aseguran que se le ha visto más pensativo, más reservado, con la mirada perdida y los gestos más contenidos. Incluso algunos afirman que ha cancelado ciertos compromisos profesionales para tomarse un tiempo y reflexionar, para procesar todo lo que ha escuchado y para decidir qué camino quiere seguir. Y es que, seamos sinceros, ¿cómo reaccionar ante una confesión así? Una declaración de amor sincera y un pedido de perdón desgarrador no son algo que se reciba todos los días. Es una situación que requiere tiempo, reflexión y mucha valentía para tomar una decisión. Ahora, la pregunta del millón que todos nos hacemos y que nos quita el sueño es, ¿habrá una reconciliación entre Ande y Kerem? ¿Lograrán dejar atrás el pasado, perdonar los errores cometidos y darse una segunda oportunidad? Esa es la gran incógnita que nos tiene a todos en vilo, la pregunta que todos nos hacemos y que nadie puede responder con certeza. Algunos son optimistas y creen que este es el inicio de una nueva etapa en su relación, una oportunidad para reconstruir su amor con más madurez y compromiso. Ven en la confesión de Ande una prueba de amor verdadero y creen que Kerem estará dispuesto a perdonar y a volver a intentarlo. Otros, en cambio, son más cautelosos y piensan que las heridas del pasado son demasiado profundas como para sanar tan rápido, que el orgullo puede ser un obstáculo difícil de superar y que la distancia ha enfriado los sentimientos. Creen que la confesión de Ande es solo una muestra de arrepentimiento, pero no una garantía de que volverán a estar juntos. Pero pase lo que pase, hay algo que es innegable: la historia de Ande y Kerem nos demuestra que el amor, incluso cuando se enfrenta a las mayores adversidades, siempre encuentra una manera de manifestarse. Que el amor verdadero es como una semilla que, aunque la entierren en el olvido, siempre encuentra una forma de germinar. Y es que si algo nos enseña la vida es que los errores son parte de nuestro aprendizaje. Todos nos equivocamos, todos cometemos fallos, todos tomamos decisiones de las que nos arrepentimos. Pero lo importante es ser capaces de reconocer esos errores, aprender de ellos y pedir perdón cuando es necesario. Y en el caso de Ande, su confesión es un ejemplo de valentía, de madurez y de humanidad. Una muestra de que cuando se trata de amor, no hay lugar para el orgullo, para la soberbia y para la vanidad. Una lección para todos nosotros, que a veces nos encerramos en nuestras propias corazas y nos olvidamos de expresar nuestros verdaderos sentimientos, de decir te quiero, de pedir perdón y de luchar por lo que realmente amamos. La historia de Ande es un recordatorio de que no debemos dejar que el orgullo nos ciegue y nos impida ser felices. Mientras tanto, el mundo del espectáculo no se detiene. Ande, además de este terremoto emocional, sigue trabajando en sus nuevos proyectos, demostrando que es una mujer fuerte e independiente. Se le ha visto muy activa en sesiones de fotos, promocionando sus nuevas campañas publicitarias y, por supuesto, rodando su nueva serie. Se trata de un drama que, según los expertos, promete ser un éxito rotundo, tanto por su historia como por la calidad de la producción y la actuación de sus protagonistas. Ande, una vez más, demuestra su versatilidad como actriz y su capacidad para adaptarse a cualquier tipo de papel. Su talento no tiene límites y su belleza es cautivadora. Y Kerem, por su parte, también continúa con su carrera profesional, aunque con un perfil más bajo que en el pasado. Ha firmado nuevos contratos con importantes marcas de moda y se encuentra en plena preparación de una película que lo llevará a explorar nuevos territorios actorales, a mostrar otras facetas de su talento.
Ambos, a pesar de la distancia y del silencio, siguen siendo referentes en la industria del entretenimiento turco y siguen siendo objeto de admiración por parte de sus seguidores. Y de alguna manera, sus vidas siguen estando entrelazadas, no solo por su historia de amor, sino también por su trayectoria profesional y por el cariño que el público les tiene. Y es que a pesar de todo, los dos siguen siendo uno de los rostros más reconocidos y queridos de su país, dos estrellas que brillan con luz propia y que han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. La historia de Hande y Kerem, como la de muchas otras parejas famosas, nos demuestra que la vida no es un cuento de hadas, que el amor no es un camino fácil y que las relaciones están llenas de altibajos. Que las decepciones, las discusiones y las rupturas son parte del camino, pero que lo importante es aprender de los errores, pedir perdón y luchar por lo que realmente importa. Pero también nos enseña que incluso cuando las cosas se ponen difíciles, siempre hay espacio para la esperanza y para la reconciliación. Que el amor, si es verdadero, es capaz de superar cualquier obstáculo y que la felicidad está al alcance de quienes luchan por ella. Y es que al final del día todos buscamos lo mismo, ser felices y amar y ser amados. Y en ese viaje a veces nos equivocamos, a veces nos perdemos, pero siempre podemos volver a empezar, siempre podemos darnos una segunda oportunidad. Y ahora, mis queridos amigos, después de este torbellino de emociones, de esta montaña rusa de sentimientos, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos analizado la confesión de Hande, hemos reflexionado sobre su historia de amor con Kerem y hemos tratado de descifrar el futuro de esta relación tan mediática y tan comentada. Hemos visto cómo el amor y el orgullo pueden ser fuerzas poderosas y cómo, a veces, el perdón es el camino para sanar las heridas del pasado. Hemos presenciado un capítulo más de la vida de Hande Erçel, un capítulo que sin duda, marcará un antes y un después en su historia personal. Y por supuesto en la de Kerem Bürsin. Hemos visto una muestra de valentía y vulnerabilidad, y una lección de humildad que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo, por haber compartido conmigo este momento tan especial y por haber sido parte de esta gran aventura. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando este tipo de contenido que tanto disfrutamos, porque sabemos que ustedes también lo disfrutan. Espero que esta historia les haya resultado tan interesante como a mí, y que hayan disfrutado de este análisis profundo, de esta exploración de los corazones y de esta búsqueda de respuestas. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo, que compartan conmigo sus opiniones, sus pensamientos y sus reflexiones. ¿Qué opinan de la confesión de Hande? ¿Creen que habrá una reconciliación con Kerem? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? No duden en compartir sus pensamientos y reflexiones, me encanta leer sus opiniones y siempre las tomo en cuenta. Recuerden que somos una comunidad de amantes del espectáculo y que sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Y antes de despedirnos les recuerdo lo de siempre, si les gustó este vídeo por favor, denle un buen like, de esos que alegran el día y nos dan energías para seguir trabajando. Compartan este contenido con todos sus amigos y familiares que sean fanáticos de Hande y Kerem, para que ellos también puedan formar parte de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades, porque siempre tenemos noticias frescas, análisis profundos y sorpresas para ustedes. Su suscripción nos ayuda un montón a seguir creciendo y creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias una vez más y hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente vídeo con más noticias, más análisis y más emociones. No se lo pierdan.